tardes, colegas. Qué placer me da este comienzo de curso y me da placer porque definitivamente estamos hablando de que están en el preámbulo ustedes para graduarse, para ser ya unos profesionales sanitarios, profesionales de la salud, en lo que yo modestamente he puesto mi aporte, gracias a ustedes que me han concedido la posibilidad de hacerlo. Y luego, les repito, me concede mucha alegría el hecho de que estemos casi que terminando nuestros encuentros y que esos encuentros definitivamente se van a terminar porque, lógico, la vida tiene su evolución y felizmente ustedes van a abrigar una profesión que realmente merece el crédito, merece el valor y para lo que ustedes se han sacrificado enormemente, han sacrificado a sus familias y han tomado mucho de su tiempo libre, del tiempo libre de sus hijos, de sus esposos, de todo. De cualquier modo, es solo el comienzo del curso, pero de veras me siento muy agasajado de haberles tenido a ustedes todas como alumnas, y me digo todas porque realmente son todas las que se van a graduar ahora, o al menos las que van a tomar este curso conmigo. Dicho esto, este curso se llama Clinical Lecture, que es realmente una recapacitación sobre lo que ustedes han dado y sobre lo que ustedes quizás con más frecuencia encuentren en su profesión médica. De modo que vamos a comenzar con criterios generales, considerando que es asepsis. La asepsis, realmente la definición es la ausencia de gérmenes, que puedan ser capaces de provocar una infección. Luego, cualquier método, cualquier procedimiento que se utilice para desinfectar, para limpiar la superficie, limpiar las áreas, que incluyan la limpieza de ningún elemento, microorganismo o sustancia capaz de producir una infección. Estaríamos hablando de procesos asépticos, de asepsia y antisepsia, de todo el instrumental quirúrgico, de las áreas, etc. Existen realmente dos tipos grandes de asepsias, la asepsia médica y la asepsia quirúrgica, que realmente es por cuenta del hábito, la costumbre inveterada de clasificar cosas, cuando yo definitivamente pienso que la asepsia quirúrgica tiene que ver con la asepsia médica. Pero bueno, la asepsia médica es la asepsia que se pretende con la eliminación y o destrucción de los microorganismos con técnicas tan sencillas como, por ejemplo, el lavado de las manos, el bañarse o asearse, el limpiar la casa, etc. Es decir, se circunscribe más la asepsia médica a tratar de evitar enfermedades o aceptación de microorganismos en el ambiente que le es usual a uno, en el ambiente familiar a uno, etc. A diferencia de la asepsia quirúrgica, que es la asepsia que se utiliza con los procederes quirúrgicos. Es decir, la asepsia quirúrgica implica técnicas más especializadas que usan procesos químicos, procesos físicos, procesos mecánicos. Procesos químicos pues, se infiere porque es que se utiliza mucha sustancia para desinfectar. Procesos físicos, por ejemplo, como cuando no tengamos otra posibilidad, aseptizamos con el calor. Procesos mecánicos porque incluso existen tecnologías que incluyen el calentamiento propio de los instrumentos quirúrgicos como método de asepsia, etc. Son los métodos que se utilizan para evitar que se produzcan contaminación del ambiente quirúrgico, cualquiera que sea. Los microorganismos entonces se entienden como los organismos, forma de vida o seres vivos que sean unicelulares en las más de las veces, aunque algunos se han podido determinar que hayan sido pluricelulares, que son muy pequeños y que pueden ser solo visibles a través de la microscopía, en muchas ocasiones como los virus, a través de la microscopía electrónica. Y entonces todos estos microorganismos o microbios, como se denominaba anteriormente, conforman una rama de la ciencia que es la microbiología. Así se estudian entonces las bacterias, los virus, los hongos, las riquecias, etc. Y como todos los elementos vivos que ustedes conocen. Los microorganismos entonces necesitan de ciertas condiciones para ellos procrearse, para ellos crecer, o al menos para sostenerse. Así, por ejemplo, pueden necesitar el oxígeno
Y cuando son netamente dependientes del oxígeno, que aquí se los puse, son los denominados aerobios. Y esto le hago la salvedad por toda vez de que en ocasiones incluso existen clasificaciones que tienen que ver con los gérmenes a través de su dependencia o no con el oxígeno. E incluso porque los agentes o microorganismos que son dependientes del oxígeno tienen un comportamiento que los hace semejantes. Los que no dependen del oxígeno son los llamados anaerobios, que no les hace falta el oxígeno o que incluso el oxígeno puede interferir con su crecimiento. Y los facultativos, cuando son algunos que pueden trabajar bien en aerobiosis o en anaerobiosis. Existen pH que son específicos para el crecimiento de algunos gérmenes. Por ejemplo, por decirle un modo, la vagina usualmente tiene un pH ácido en que usualmente crece una flora bacteriana normal. Cuando usted cambia ese pH, puede producir una flora oportunista. De ahí que, por ejemplo, cuando existe una candidiasis o una moniliasis en vagina, se pretende incrementar el pH, es decir, hacerlo más alcalino, porque eso normalmente destruye la flora esa que está produciendo, siendo oportunista o produciendo una candidiasis. Existen algunos que procrean o se establecen a una temperatura adecuada, que pasada esa temperatura son logran ser capaces de sucumbir o incluso, por decirlo de un modo, inhibir el crecimiento de ellos. Algunos necesitan del agua para poder manifestarse o para poder crecer, etc. Algunos necesitan o crecen en el hospedero, teniendo en consideración que hospedero es toda aquella persona que logra ser capaz de asentar un microorganismo. Vamos a ver su concepto posteriormente. La enfermedad transmisible, entonces, es la enfermedad cuyos agentes causales pasan o son transportados de una persona por una persona a un animal o un medio cualquiera del ambiente, es decir, un elemento cualquiera del ambiente, sea natural, sea artificial, sea mineral, incluso sea cualquiera que logre traspasarlo de un individuo a otro. Y ese otro logre ser capaz de adquirir la enfermedad. Porque, lógico, se trata de personas que puedan ser susceptibles a ese tipo de enfermedad. Luego, entonces, el hecho, la procreación de una enfermedad transmisible necesita de varios factores y esos factores todos contribuyen a formar lo que se denomina la cadena epidemiológica o la cadena de transmisión de una enfermedad transmisible. La cadena epidemiológica necesita realmente de 6 elementos. El agente biológico o microorganismo que sea capaz de producir esa patología. El reservorio, que vamos a ver qué es lo que es, el mecanismo o la vía de transmisión, una vía de entrada, una vía de salida y el hospedero. Aquí yo le puse un esquemita que menciona los 6 elementos que intervienen en la cadena de distribución, en la cadena epidemiológica, en la cadena de transmisión de una enfermedad transmisible. Bueno, los agentes infecciosos son los agentes capaces de producir la enfermedad que vaya a tratarse. Es decir, son organismos que son capaces de producir la enfermedad. Ellos no son lo que sostienen o lo que mantienen el organismo capaz de producir la enfermedad. Ellos son de per se, ellos son por sí mismos los organismos causales de producir enfermedades. Así, por ejemplo, tenemos las bacterias, que ustedes las conocen, tenemos los virus, tenemos los hongos, tenemos los parásitos, e incluso algunos hablan a favor de que las riquezas son estadios intermedios, pero a mí me gusta más denominarla como un tipo de bacteria. Las bacterias son organismos unicelulares, visibles solo con el microscopio, y que ocupan un gran espectro de la producción de las enfermedades transmisibles. Son con muchos quienes más logran producir enfermedades de este tipo. Por ejemplo, ustedes conocen las bacterias que se clasifican según su forma, en coco, bacilos, etc., según su poder de replicación, según su capacidad de vivir en medios aeróbicos o medios anaeróbicos, según su resistencia a ciertos antibióticos o no. Lo de cierto es que no nos interesa la clasificación de la bacteria. Por mencionar algunas, por ejemplo, vamos a mencionar estreptococos, que usualmente tienen o actúan como flora bacteriana normal, por ejemplo, en la garganta, en vía respiratoria, etc.
Los enterococos, que usualmente son flora bacteriana normal en el intestino, los bacilos, los estafilococos, etc. Es decir, ellos incluso incluyen un tipo de bacteria que ya yo le decía, la rickettsiosis, que son capaces de producir la fiebre tifoidea como un tipo de bacteria. A mí me gusta así denominarlo, aún a pesar de que por sus características morfológicas algunos logran decir o piensan que se trata como un híbrido. Lo de cierto es que todavía la consideración que existe actualmente en el mundo moderno es que son bacterias. Los virus son organismos que son también microscópicos. Son incluso los microorganismos más pequeños que existen y con una capacidad de replicación enorme. Capacidad de replicación enorme que incluso los lleva a ser muy difícil de manejar o tratar por cuenta de que son capaces de ser mutantes. Mutúan con una velocidad asombrosa y con características incluso asombrosas. De ahí la dificultad que ha estribado, por ejemplo, en hacer vacunaciones contra el flu, que no siempre se corresponden con el flu que hay, o que incluso que en esa temporada el flu manifestante es la vacuna que se hizo y él ha sido capaz de mutar en el propio temporada, en el propio año, y que las vacunas que se efectúen no sean totalmente satisfactorias. El SIDA, porque el virus de la inmunodeficiencia humana se replica y alcanza una velocidad tan grande de replicación y de tomar características que no le son afines o que no le son semejantes a las anteriores que tenía, que eso hace un poco difícil, hace un poco el panegírico un poco más difícil cuando se trata de tratarlo. Los hongos son formas de vida vegetales muy pequeñas que no infectan en toda su extensión al humano. Solo hay algunos que infectan al humano y sobre todo dan mucho más expresiones en piel que en otros órganos del organismo, aunque existen también otras micosis que son sistémicas, que créanme son muy difíciles de tratar, muy difíciles de corregir y muy difíciles de solventar su coexistencia con el humano. Los parásitos, ustedes los conocen, las más de las veces son parásitos intestinales, aunque existen parásitos en otros sitios del organismo, y realmente son organismos que se nutren a expensas de otros, de un tejido vivo, etc. Lo más frecuente que nosotros conocemos, por ejemplo, es la tenia. Se trata de la tenia solium, la tenia saginata. Créanme que la tenia incluso se ha llegado a describir que puede medir entre 4 a 6 metros. Y algo me parecía a mí incluso algo tomado por los pelos. Créanme, en mi estancia en Etiopía, una vez el cirujano estaba operando un caso y realmente tenía una oclusión intestinal a expensas de una tenia. Y la tenia es una cinta larga, y aquello empezamos porque yo le estaba ayudando, o yo me pidió que yo le ayudara, empezamos a sacar de aquel material, y aquel material, y aquel material, y créanme que sí, es que aquello tenía 4, 5, 6 metros. Eso es un parásito, eso es un elemento. Los enterobios unicular, que es el que usualmente le da muy frecuentemente a los niños, que va a comer de noche a las márgenes del ano, eso le da prurito anal al niño, el niño se rasca involuntariamente, se lleva las manitos también involuntarias a la boca y existe una reinfestación, etc. Estos son los mecanismos o los organismos, los microorganismos que son capaces de producir, es decir, es el agente microbiano, la primera etapa de la cadena epidemiológica, y no es que sea la primera etapa, sino es que definitivamente sin ellos no existirían enfermedades transmisibles. Ellos son el germen, el precursor de la enfermedad transmisible. El reservorio, ¿qué es lo que es? El reservorio de un agente infeccioso puede tratarse de un humano, puede tratarse de un animal, de un artrópodo, de una planta, de una sustancia inorgánica, orgánica, etc. Es decir, es el sitio donde vive el agente infeccioso, donde utiliza su supervivencia. Incluso en ocasiones puede replicarse o reproducirse en ese reservorio. No siempre se reproduce en el reservorio porque incluso puede ser que su forma larvada se convierta en una forma adulta, etc. Es decir, discurre una parte de su ciclo evolutivo, de su ciclo de vida, discurre en ese individuo, planta, artrópodo, tierra, cualquiera que sea la sustancia inorgánica, animada, no animada, etc. Así de estos modos se clasifican en los reservorios humanos y los reservorios que son extrahumanos. Es decir, por ejemplo, un reservorio humano, aun a pesar que no se conozca el ciclo evolutivo correctamente de la lepra o la cadena epidemiológica de la lepra, se sabe que la lepra somos nosotros los que somos capaces de tenerla como reservorio. Las enfermedades de transmisión sexual, el germen lo tenemos, crece en nosotros y somos capaces de transmitirlo.
la toferina, el sarampión, la varicela, etc. Aún a pesar que la varicela sea un virus. Pero bueno, estamos hablando de reservorio que no tiene que ver con un virus o bacterias. Y los extrahumanos son todos los demás elementos que hemos mencionado. Es decir, un animal, un artrópodo, la tierra, sustancias inorgánicas o una combinación de los mismos. Por ejemplo, la brucelosis, que es capaz de ser transmitida por el ganado vacuno. La leptospirosis, que es capaz de ser transmitida por algunos roedores. La peste, que es capaz de ser transmitida también por algunos roedores. La rabia, que la transmiten incluso algunos roedores y animales domésticos, como el perro, como algunas mascotas, como algunos otros elementos, incluso otros animales que se encuentran en la naturaleza, como los rasgunes, estos que están aquí en Estados Unidos, etc. El tétano, etc. Eso es lo que es el concepto de reservorio. Recuérdense, hemos tratado primero con el germen capaz de producir la infección, después el reservorio. Y la puerta de entrada es donde va a entrar ese microorganismo al huésped. Es decir, el hospedero o huésped es la persona que va a contraer la infección o la enfermedad transmisible. Es la persona que lo va a evolucionar, lo que va a tomar su desarrollo total dentro de esa persona capaces de producir esos agentes patológicos. Es el lugar por donde va a entrar normalmente en esa persona. Usualmente se trata a través de conjuntivas. Las más frecuentes son el aparato respiratorio y el aparato digestivo, pero no incluye tampoco el aparato genitourinario, ni incluye incluso la piel en algunos momentos cuando existen heridas, existen mordeduras, existen sustancias o lecciones de continuidad que sea la piel. Ya hemos tratado el tercer elemento. La puerta de salida es la puerta que utiliza o la vía que utiliza ese microorganismo para salir del reservorio en su camino a infectar al huésped u hospedero. Es decir, es el mecanismo, como lo pusimos aquí, que utiliza el agente causal para salir del reservorio o fuente de infección y realmente casi siempre están en relación con las puertas de entrada en el huésped. Así se incluye incluso el aparato respiratorio, el aparato digestivo, la piel, las placentas en las enfermedades que son transmisibles transplacentariamente, como digamos por ejemplo el SIDA, el tracto genitourinario, las secreciones como también puede ser en el SIDA, las excreciones también como puede ser incluso una tumoración cualquiera que exista, puede ser transmisible incluso algún germen que tenga en su interior, etc. La vía de transmisión. La vía de transmisión es la vía o el mecanismo o el medio que utiliza ese agente para llevar o para ir desde la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del huésped. Recuérdense que ya estamos entonces en la cadena epidemiológica. Teníamos un agente, teníamos un reservorio, teníamos una puerta de entrada al huésped, una puerta de salida del reservorio al huésped y ahora tenemos la vía de transmisión. Es decir, la forma o medio que utiliza la gente para llegar desde la puerta de salida del reservorio a la puerta de entrada del huésped. Y puede ser de dos modos, por transmisión directa o por transmisión indirecta. La transmisión indirecta, el agente pasa de un modo inmediato, es decir, pasa desde el reservorio hasta la puerta de entrada del huésped. Por ejemplo, vamos a decirlo de un modo, cuando existe tos, porque tenemos flu, y esas microgotas de flúgel que se denominan, cuando nosotros tosemos, podemos transmitirlo y hacer una vía de transmisión directa desde nosotros que actuamos en ese momento, aunque seamos enfermos, como reservorio, hasta otro individuo que puede actuar como huésped también. Nosotros somos huéspedes de una enfermedad, pero a la vez actuamos como un reservorio y somos capaces de transmitírselo por una vía de transmisión directa a otro individuo. Y la transmisión indirecta, que es cuando el agente infeccioso utiliza un intermediario. Es decir, vamos a tratar de decir que sea por el aire, por un vector cualquiera, cualquier otro vehículo. Es decir, que se utilice un tenedor, que se utilice una cuchara, que se utilice la ropa de cama, por ejemplo, con los ácaros, que se utilice un juguete que tan frecuentemente es la contaminación que ocurre en los sitios donde los niños cuidan niños, etc., por instrumentos quirúrgicos de uno a otro, alimentos contaminados, agujas en mal estado, mal esterilizadas, etc. Es decir, que la vía de transmisión, les enfatizo, es el medio
de comunicación o la vía que utiliza ese agente para ir desde el reservorio, desde la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del huésped. Y puede ser directa o indirecta. Directa es cuando se transmite directamente, de forma inmediata, desde un reservorio infectado hasta un huésped que está por infectarse. Y la vía indirecta cuando se utilizan algunos otros elementos, la más de las veces inanimados, de un sitio a otro. Cuando se produce esa transmisión por el vector, puede ser de dos grandes tipos. Puede ser una a través mecánica y otra que puede ser biológica. Es decir, el vector es mecánico cuando el agente infeccioso se transporta por cualquier animal por su sola exposición. Es decir, cuando un huésped susceptible se toca, se ensucia o tiene algún contacto. Por ejemplo, cuando se produce la transmisión de la fiebre amarilla, se produce, vamos a decir la fiebre amarilla, porque la fiebre amarilla es más biológica que otra cosa. La mecánica es cuando una mosca se te posa en un sitio cualquiera, digamos, se posa en un vaso, ese vaso no se friega porque a mano nos dimos cuenta y somos capaces de adquirir el germen a través de esa vía. Y la vía biológica, que es cuando se produce, el ciclo de vida de ese animal se ha producido en el interior de un agente biológico. Trátese, por ejemplo, de un mosquito anófeles, como se produce la transmisión de la vía amarilla, trátese de un Aedes aegypti, como se produce, o un Aedes, como se produce, por ejemplo, en el Zika. Es decir, una parte del ciclo evolutivo de ese agente biológico capaz de desencadenar la enfermedad ha discurrido dentro de un ente biológico. Y no solamente estamos hablando de que eso se suceda en insectos, en moscas, en mosquitos, etcétera, sino que además incluso puede ser la triquinosis. Es una enfermedad que se transmite por cocer o comer mal cocida la carne de cerdo. Y es que definitivamente esa gente, la triquina, esa gente hace una parte de su ciclo evolutivo en el interior de la carne de cerdo. De ahí que se recomienda que siempre la carne de cerdo deba estar bien confeccionada, aún a pesar de que no solamente el cerdo tiene que ver con ello, también la carne de res, etc. Deben estar confeccionadas todas bien, o al menos debe haberse tenido capacidad epidemiológica antes para prever que esos animales no estén infectados, como sucede en Estados Unidos. La transmisión indirecta puede ser por el aire, por la diseminación, es decir, que puede ser a través de elementos inanimados, como el polvo, como son las partículas, de elementos inanimados que encontremos en el ambiente, o por elementos que son inanimados, pero que son provenientes de secreciones humanas, que son las goticas, las flúger, sobre todo, lo que estamos hablando. Es decir, no solamente se produce esto cuando estamos tosiendo en presencia de otro individuo que pueda actuar como huésped, sino que además cuando nosotros estamos trabajando con elementos que pueden haber sido contaminados por otros individuos que estuvieron infectados. Esas goticas de fluorescencia se quedan, son remanentes en muchos de los fómites, en muchos de los vasos. El huésped u hospedero, que es la etapa final de la cadena epidemiológica, la sexta porción o la sexto eslabón de esa cadena epidemiológica. Es el individuo susceptible de adquirir la enfermedad. Es el individuo que tiene una puerta de entrada para adquirir la enfermedad. Es el individuo que, salvo ciertas circunstancias, como debilidad general, como inmunodeficiencia, como exacerbación o virulencia de germen, como que el germen tiene una cantidad suficiente para infectarlo, etc. Es decir, es el huésped u hospedero, es la persona susceptible de desarrollar la enfermedad transmisible. Que esos factores se ven acrecentados, por ejemplo, con edad, con inmunosupresión, con el estado nutricional, con la higiene propia que lleva el individuo, con sus condiciones socioculturales, su susceptibilidad como individuo dependiente de la inmunidad, etc. Es decir, la importancia de la cadena epidemiológica, lo que ustedes tienen que saber es que sabiendo cuál es el eslabón débil de esa cadena epidemiológica o esa cadena de transmisión, es que pueden actuar los servicios sanitarios para evitar que se produzcan incluso epidemias, pandemias, etc. Por ejemplo, lo mismo que habíamos visto el año apenas hace un año, el Zika, que se produjo en nuestros países, etc. No interesa en qué sitio haya sido, ni mucho menos, sino que ya incluso ya se está haciendo una vacuna porque ya se está encontrando la posibilidad de romper con esa cadena epidemiológica.
es la posibilidad de resolver ese asunto sanitario. Cuando la fiebre amarilla se demostró que se transmitía por un mosquito, bueno, vamos a acabar con el vector que sea capaz de producir o de transmitir esa fiebre amarilla. Es decir, de conocer la cadena epidemiológica, estamos conociendo nosotros la posibilidad de que existan fisuras donde poder actuar. La historia del paciente y la documentación. Yo creo que esto es un elemento ya que es prácticamente manido para ustedes, solamente voy a repetírselo un poco, porque incluso hemos tenido muchas clases con referencia a esto. ¿Qué importancia posee la historia clínica en un paciente y cómo documentar adecuadamente esa historia clínica? Es decir, la historia clínica de un paciente es el historial médico, que es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones, informaciones de cualquier tipo sobre la situación y evolución clínica que ha tenido ese paciente. Lo ideal sería de que esa historia clínica, esa documentación clínica, fuera desde el nacimiento de embarazo materno hasta la etapa final de la vida del ser humano. Esta historia clínica, el individuo él tiene derecho de propiedad sobre ella, aun a pesar de que sea un elemento que se maneje en las locaciones sanitarias. Realmente es un medio que dispone el individuo, es propietario de ello. Es el soporte adecuado, es el soporte técnico, es el soporte donde se invocan todo este tipo de atención especializada. Pero además, otra importancia que tiene la historia clínica es que sirve como base legal, como si aún hemos visto nosotros, a los efectos legales, y es un documento que tiene mucha validez a esos efectos. Es decir, una de las finalidades que se tiene, que no la más importante es definitivamente actuar sobre el sostén de la salud del individuo y servirnos nosotros como antecedente, como idea práctica en la consecución de un diagnóstico efectivo del paciente y por consiguiente una terapia efectiva en el paciente y por consiguiente que ese paciente llegue a la plenitud de su satisfacción de salud por cuenta de todas las actividades sanitarias que se han podido hacer anteriormente y que nosotros tengamos en consideración y que podamos hacer en el futuro. La historia clínica contiene documentos que en otro tiempo, yo cuando leo esto me recuerdo de aquellas historias clínicas que habían tradicionales en papel, y que es cierto que todas estas cosas estaban relacionadas en ellas. Es decir, la documentación relativa a la hoja clínica estadística, los ingresos que ha tenido, las urgencias que ha habido, la anamnesis y examen físico que vamos a ver posteriormente qué es lo que es, la evolución que ha tenido sus patologías y enfermedades, las prescripciones que se han hecho al médico, las interconsultas que se han hecho, los exámenes complementarios que se han mandado, incluyendo en ello toda la variedad de exámenes complementarios, así sean imagenológicos, así sean patológicos, etc. El consentimiento informado y además todos los documentos legales que tienen relación con ese consentimiento informado. Los informes quirúrgicos de anestesia, de parto, de recién nacido, el informe anatomopatológico que le había dicho, la evolución de los cuidados de enfermería, atención de enfermería, notas progresivas de enfermera, los gráficos de los signos vitales, los datos demográficos y además los datos relativos a los seguros o a terceras partes, que son las partes que ustedes conocen, que son las que van a pagar por todos los procedimientos realizados. Ahora, la importancia que tiene esa documentación clínica, cualquiera sea su presentación, es decir, sea tradicional o sea la digital, que ya gracias a Dios poseemos, es una información básica que tienen los médicos para su criterio, los médicos y atención y el personal sanitario completo, para llegar a un diagnóstico preciso. Además de tener elementos, como les he dicho a ustedes anteriormente, que nos sirven a nosotros para el estudio estadístico de la patología. A través de estos informes o a través de estos reportes médicos o a través del conjunto de historia clínica, les repito, cualquiera sea el sostén tecnológico que tenga, se hacen o se realizan los estudios estadísticos. No solamente todos se realizan en base a pacientes vivos, en base a administración de fármacos al paciente, sino que además en muchas ocasiones se hacen revisiones, y esas revisiones bibliográficas, esas revisiones estadísticas que se realizan nos dan a nosotros detalles sobre la patología en específico y los procedimientos que debemos hacer. Algunos de los aspectos de la historia clínica incluye, como hemos visto, las alergias. Y las alergias, ya lo habíamos dicho, son de varios tipos. La alergia medicamentosa, alergia a los alimentos, alergia a factores de medio ambiente, etc.
Lo de cierto es que cuando nosotros estemos en presencia de una historia clínica, estemos confeccionando una historia clínica, debemos ver si ese paciente hizo anafilaxia en algún momento, debemos ver si en algún momento a través de una ingestión de algo hizo una confusión mental, si le produjo dolores abdominales, con vómito, con diarreas, náuseas, etcétera, algo que ingirió o alguna sustancia específica que pudo aspirar, etcétera, si existió hipotensión postural, es decir, con cambios de postura, si existió toxicidad hematológica, es decir, eso por ejemplo se ve muy frecuentemente donde se trabaja en fábricas productoras, digamos, de baterías. Y el plomo es capaz de producir anemia, es capaz de producir cambios en coloraciones de la piel, capaz de producir trastornos mentales, etc. Es decir, tenemos que barajar todo esto, toda esta sintomatología, todo este acervo cultural que tenemos y que incluso el paciente nos lo puede referir a nosotros para poder valorar cuando tenemos este acápite en la alergia de un individuo en un chart médico. El CHIDAR realmente es un acrónimo que se utiliza en inglés para la confección de la nota progresiva. Es decir, cuando vamos a nosotros a ver el paciente, digamos por primera vez, un paciente establecido ya y viene por segunda vez, nosotros tenemos que trabajar con estos 7 grandes reportes, aún a pesar de que vamos a trabajar además con el SOP, que después posteriormente les explico, que todo esto se imbrica. Ustedes incluso pueden seleccionar el método que ustedes quieran. El CHIDAR habla la C del chief complaint o síntoma principal. Ustedes saben que es la causa principal por lo que el paciente viene a consulta. Vamos a verlo después. La historia de la enfermedad actual, ya sería la H. La examinación o examen físico que se realiza del paciente. Los detalles o listas de problemas, que ya lo tenemos. Las drogas, es decir, los fármacos y su dosificación. Las evaluaciones que se realizan y además de eso, las reconsultas y aplicadas. Estos son, aprendiéndonos esto nosotros, créanme que nos auxilia. Estos recursos mnemotécnicos, estos acrónimos, a mí me gustan. A mí me gustan, créanme que yo me aprendí muy bien el SOP y en mi etapa de Medical Assistant yo lo utilizaba mucho. Mucho, porque además eso me auxiliaba. Eso es un poco que tú tienes memoria, tienes algo en la memoria que no pesa mucho y que te es fácil trabajar a ti en el diario. El chief complaint o motivo de consulta, ya lo habíamos visto nosotros, es el motivo principal por el que el paciente viene. Si el paciente nos dice dolor en el pecho, es dolor en el pecho. Es decir, como nos lo describe el paciente en sus propias palabras, vamos a ponerlo siempre presumiblemente poniendo el primero o el segundo síntoma, pero no excediéndonos, no vamos a poner todo el paciente. El paciente que viene con diarrea, las diarreas son como sanguinolentas, el paciente tiene tos además, tiene dolor en el pecho y tiene dolor abdominal, no. Uno o dos nada más, lo que nosotros consideremos incluso que sea más importante y que son los que consideremos lo que causó la visita de ese paciente a nuestro servicio médico. El diagnóstico clínico es el conjunto de actividades que se realizan que nos dan a nosotros el detalle sobre qué patología está en proceso el paciente. Es decir, nosotros vamos a auxiliarnos en el diagnóstico clínico de todas las herramientas que poseamos y que sean capaces de auxiliarnos. Por ejemplo, se dice que el diagnóstico clínico existe en 3 grandes variedades, aún a pesar de que los libros describen otras más variedades, pero en mi opinión, estas son las 3 más importantes, porque nosotros hacemos un diagnóstico diferencial cuando estamos en presencia del paciente que tiene fiebre, tiene rigidez nucal, tiene cefaleas intensas y tiene vómito. El diagnóstico nos hace pensar que tiene una meningoencefalitis, pero además de eso puede ser que tenga una meningitis a punto de partida de una neumonía. Debe ser también que haya tenido un traumatismo que sea capaz de producir un embaramiento cervical y que no sea una rigidez realmente lo que nosotros estamos explorando, sino que el paciente, por un dolor antálgico que tiene, no mueve el cuello. Es decir, estamos buscando cuál es la diferencia entre todos los posibles diagnósticos para ver cuál se nos acerca más al paciente. Ese es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico histológico es precisar la causa. Si ese individuo, yo le hago una punción lumbar y la punción lumbar sale que es un líquido cefalorraquídeo purulento y aíslo un Klebsiella pneumoniae en ese líquido cefalorraquídeo, ya yo estoy haciendo el diagnóstico diferencial etiológico que estoy en presencia de una meningitis por una Klebsiella pneumoniae. Y el diagnóstico positivo es el diagnóstico que arribo yo y que fuera de duda es el que más acertado pueda ser. Es decir, pasamos por etapas para hacer el diagnóstico de un paciente siempre auxiliado por todos los elementos que tengo en la mano. Lo diferencio con los posibles diagnósticos que se me puedan acercar. Lo
busco la causa posible de lo que pueda ser la patología del paciente y ya después entonces puedo confirmar de que es el diagnóstico que yo estoy dando. Lógico, también puede haber errores a partir de ahí y que yo me haya ido por las ramas y que el diagnóstico diferencial, uno de los diagnósticos que tuve como diagnóstico diferencial, haya sido realmente positivo. Pero estoy en la zona, es lo como se ordena el conocimiento médico. Luego entonces estamos hablando de signos objetivos cuando nosotros podemos ver, cuando nosotros podemos observar. Es decir, son los signos del paciente que son visibles, palpables, percutibles, auscultables, etc. Y que pueden ser mesurables por un observador. Es decir, que pueda verlo alguien, que alguien pueda precisarlo. O que a través de un instrumento cualquiera médico podamos ver. Por ejemplo, un signo objetivo que lo pongo por algún lado aquí al final, en el 5, es que se ve a través del microscopio la célula de Schritter-Chamberlain. Eso me habla a mí patognomónicamente, eso a mí me confirma que estoy en presencia de un linfoma de Hodgkin. Eso es un signo. Un signo es la fiebre, que nosotros podemos medirla con un termómetro. Un signo es el eritema, porque nosotros estamos viendo que existe una lesión enrojecida de la piel. Un signo es la tos, porque estamos viendo los movimientos tusivos del paciente, etc. Un signo es cuando ocultamos y ocultamos un soplo, cualquiera sea un soplo funcional, un soplo patológico del corazón. Y aquí entonces volvemos a trabajar con acrónimo común semejante cuando trabajamos con el CHIDA. Cuando vamos a hacer una nota progresiva o cuando vamos a hacer una nota de la evolución del paciente, trabajamos con el SOP. Ya incluso existe una modificación del SOP. El SOP se basa en signos subjetivos, signos objetivos. El assessment o la evaluación o diagnóstico que damos y los planes de estudios posteriores. Es decir, el pronóstico incluso que nosotros barajamos para el futuro. A eso se le ha adicionado también, además, la educación sanitaria que se le da al paciente, además de la respuesta que el paciente pudo haber tenido con nuestras evaluaciones y con nuestros tratamientos anteriores. Ese es el súper. Ya definitivamente ustedes trabajan con el que más ustedes quieran, lógico, en la medida que se van incrementando, yo pienso que sea mucho más saludable trabajar con esos que se incrementan, con esos que nos dan a nosotros más evaluación. Un registro médico o un chart orientado al problema es, primero, orientarse qué es el problema. Es un tipo de registro de historia clínica que incluye sesiones separadas para cada cosa. Pero bueno, el problema no es todo el proceso orgánico, no es todo lo que se circunscribe completo todo el paciente. Eso no estamos haciendo toda la evolución del paciente. Es, en definitiva, los problemas más identificables que el médico piensa que necesiten o requieran su atención. Es decir, estamos hablando que el individuo viene con fiebre, tos y expectoración. Bueno, la fiebre, la tos y la expectoración son problemas que tenemos que resolver a punto de partida que arribemos al diagnóstico. Es decir, los problemas son identificados por el médico a partir de los padecimientos concretos que el paciente refiere. Las alteraciones que se observan durante la exploración física y además las pruebas complementarias. Una vez identificados los problemas que hay, eso focaliza la atención médica sobre ciertos criterios, cuando todavía no se ha arribado a un diagnóstico definitivo. Cuando se arriba a un diagnóstico definitivo, nosotros vamos a tratar la tos. Sí, lógico, porque es uno de los síntomas que puede ser persistente, incluso incómodo para el paciente. Vamos a tratar la fiebre. Pero lo más importante es que nosotros tratemos la causa. Luego, entonces, la lista de problemas lo que hace a nosotros acercarnos a cuál es el diagnóstico positivo de la enfermedad. Es decir, focaliza la atención médica sobre los asuntos más importantes en la atención que se debe tener con el paciente. Los signos subjetivos, a diferencia del objetivo, son los que te refieren el paciente y que no siempre son mensurables, no siempre logras verlo. El paciente te puede decir que tiene tos y en tu presencia estar tosiendo. Eso es un signo objetivo y tiene un signo subjetivo también. El paciente tiene hematemesis porque te refiere que estuvo vomitando sangre y tú lo ves, el vómito en la sangre. Pero realmente los signos subjetivos son los que se refieren a lo que el paciente te menciona y que tú no estás en capacidad de dilucidar si han sido ciertos o no han sido ciertos. Es decir, tú lo vas a recoger como cierto porque tú supones siempre de buena fe que el paciente te está hablando bien, pero no son los que tú puedas categorizar 100%. Aquí dice que son los síntomas referidos por el paciente y que no están en facultad de ser observables por otros. Así la entrevistadora de motivar una exposición completa del inicio, proceso, carácter de la enfermedad y cuál ha sido el factor que a juicio del paciente ha agravado o ha mejorado esa sintomatología que tiene. Todos estos detalles son los que hacen la anamnesis, apréndanse este nombre sí, anamnesis, que es la reunión de los datos objetivos que un paciente te relata.
Existe una anamnesis remota cuando tú, el paciente, empieza a preguntarle cómo fue el nacimiento tuyo, cómo te explicó tu mamá que tú eras, a qué edad tú caminaste, a qué edad comenzaste a hablar, a qué edad te eso. Una anamnesis remota y una anamnesis reciente cuando tú le dices, a ver, ¿cuándo fue que comenzaron estos síntomas que tú me estás refiriendo? Pero de la anamnesis y del examen físico que usted hace, que incluye el interrogatorio, que se hace a través de la anamnesis, es que se arriba al diagnóstico. Cualquiera que sea la variedad del diagnóstico, pero el presumible, lo que pretendemos tener, es el diagnóstico positivo. ¿Qué idea tiene el paciente sobre el tratamiento? Esto es una cosa muy buena de utilizar y es una cosa que tiene que ver mucho con la relación que se establezca con el paciente, con la relación médico-paciente. Y cuando digo médico, digo cualquier relación que se establezca entre un personal sanitario, no necesariamente tiene que ser el médico. Del hecho de que un paciente se sienta cobijado, que un paciente se sienta cubierto, de un paciente que tenga buen approach para enfrentar su tratamiento, así va a ser el éxito de nuestra actividad como personal sanitario. El éxito del manejo de un paciente enfermo pasa por la transmisión de la eficacia del manejo y el tratamiento, dice acá. Los preconceptos y la creencia del paciente previos a la iniciación de un tratamiento constituyen uno de los más poderosos predictores de resultados. Créanme que yo siempre les enfatizo a ustedes y traten de recordarse de este viejo cuando estén en su vida diaria después como personal sanitario, de la atención eficaz, de la buena relación que usted establezca con su paciente, va a ser el éxito de su trabajo. Incluso, de hecho, creo que muchos, y yo en específico, nos hemos equivocado con los pacientes, me he equivocado en diagnóstico, me he equivocado en procederes, me he equivocado en actos quirúrgicos, y la buena relación con el paciente todo lo cubre. Cuando usted logra tener esa relación eficaz con el paciente, usted sabe, además el paciente va a sentirse tan satisfecho que muchos de los síntomas van a desaparecer cuando definitivamente usted dice, este paciente lo que estoy haciendo es un tratamiento paliativo y sin embargo el paciente logra incluso sentirse mucho mejor. Le estás concediendo una calidad de vida mucho mejor. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un medical assistant y cuál es la primera que tiene? La primera es que tiene que el paciente se sienta a plenitud. Es con mucho lo más importante, diría yo. Luego, un medical assistant, como he buscado en la literatura, es un profesional capacitado, tanto académica como profesionalmente, para ofrecer servicios de atención hospitalaria o no. Es decir, no necesariamente tiene que ser una atención hospitalaria, bajo la supervisión y dirección de un personal calificado, de un médico, un osteópata, dice aquí. Las funciones clave que tiene un medical assistant es realizar tareas en los centros sanitarios para que los profesionales médicos tengan tiempo para realizar lo que a ellos corresponde. Responder la llamada telefónica del paciente, factura, aceptar pago, procesar, incluso estas funciones de medical assistant que ustedes las conocen, que yo se las estoy mencionando apenas, se han visto incrementadas cuando ustedes están estudiando medical assistant administrativo. Ya no son solamente medical assistant asistencial que se sienta con el paciente a describir qué me tengo en eso otro, sino es además atender factores administrativos, atender factores del funcionamiento de la oficina médica. Es tomar historiales de los pacientes, es administrar cualquier proceder médico que esté al alcance de ustedes, actuar con los registros médicos electrónicos. Ustedes son los que prácticamente, o nosotros somos los que prácticamente más trabajamos con los registros médicos electrónicos. Dentro de los registros médicos electrónicos hay una parte de la historia clínica que se llama el ROS, o Review of Symptoms. Los Symptoms, perdón, que es síntoma de que... Es decir, el Review of Symptoms es la evaluación general que el médico hace de todos los síntomas que se pueden describir. Es decir, la utilidad que tiene son tres y yo le voy a explicar en qué es lo que es realmente el ROS cuando le explique la utilidad. Las preguntas formuladas reflejan, cuando usted le pregunta al paciente sobre factores neurológicos, es decir, usted tiene pérdida de visión, pérdida de la vista, usted ha tenido zumbido de oído, usted tiene esto, usted tiene esto, usted está buscando condiciones clínicas que le ayuden a ustedes a hacer el diagnóstico. Los trastornos, además, usted está quizás rememorando o haciendo pensar al paciente sobre síntomas que ha olvidado, sobre síntomas que no tiene, y usted se lo está mencionando. Es decir, usted no está induciendo, usted no está haciendo una reacción positiva a esa sintomatología, sino que usted está mencionando cosas por azar para ver si el paciente lo recuerda. Además, el hecho de que usted incremente, usted use esta revisión del sistema,
les da a ustedes pauta para poder hacer aún un diagnóstico y un tratamiento mucho mejor. Es importante, esto usualmente yo mismo incluso no le concedía la importancia, hasta tanto no me vi que en algunos momentos me decían síntomas que yo mismo había obviado, porque por experiencia nuestra, uno puede muy bien orientar sobre qué preguntar a los pacientes, pero hay veces que se nos van detalles. Créanme que sí. Los datos demográficos ustedes los conocen cuáles son. Los datos demográficos son realmente todos los datos relativos al paciente. Es decir, el nombre, la dirección, el sexo, la edad, lugar de nacimiento, ocupación, etc. Son detalles que no sean, es decir, son de mucho interés, pero son detalles que no tenemos en la historia clínica y que realmente nosotros conocemos la importancia de ellos porque hay enfermedades que son más frecuentes en edad, porque hay enfermedades que son más frecuentes en una ocupación, etc. La historia de la enfermedad actual. Esto es uno de los detalles que vamos a precisar de la anamnesis. Es decir, es la parte de la información médica que pedimos detalles sobre lo que nos está relatando el paciente en relación a la ubicación, es decir, la zona corporal que está afectada. En relación a la calidad, recuérdense los muñequitos del 1 al 10 sobre el dolor, y no solamente sobre el dolor, sino que te precise cómo puede haber sido el dolor. Y el tiempo de aparición de todos esos síntomas y signos que nos dan a nosotros, que son precursores de que nosotros podamos hacer el diagnóstico. Así, vamos a trabajar con principios, vamos a trabajar con tiempo, vamos a trabajar con localización, como mencionado, con características y con otros factores más semiológicos que tienen que ver con la aparición de los síntomas. Los signos vitales son cosas muy sencillas, pero que quizás mucho olvidamos, dentro de lo que me incluyo yo, cómo realizar una eficaz toma de signos vitales. Es decir, tú tomas la presión mecánicamente, pero te has dedicado a pensar cuando tomas la presión, cómo se debe poner el manguito, cómo debe ser. Eso es una cosa que es importante. Es decir, son los indicadores que reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales y sus órganos efectores. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo. Y además varían de un individuo a otro y en diferentes horas del día. Es decir, ¿por qué se recomienda que la presión arterial se tome al amanecer cuando todavía se está en reposo sin levantarse de la cama? Porque el ejercicio lo modifica. Porque el ejercicio modifica la frecuencia respiratoria. Porque el ejercicio modifica la temperatura corporal, etc. La temperatura corporal. Existen 4 grandes métodos aún, a pesar que existen más, de medir la temperatura corporal. Por ejemplo, la rectal siempre se ha considerado como una temperatura muy buena, pero estudios recientes han demostrado que no llega a ser con la capacidad que nosotros habíamos presumido. Lo cierto es que la temperatura rectal se toma más en niños que tienen movimientos involuntarios o movimientos voluntarios, pero que somos incontrolables. Ojo, cuidado que somos capaces de producir perforaciones anales con una toma de temperatura rectal. La temperatura axial es la más ocurrida aun cuando no sea la mejor. Realmente se toma en la axila durante un periodo de 3 a 5 minutos y usualmente se hace con los termómetros de mercurio, no con los termómetros digitales que tenemos a nuestro alcance actualmente. La temperatura bucal es de un uso muy difundido y hasta el momento con el conjunto de cosas es la que más al alcance está de todos. Y la temperatura auricular es muy buena, muy real, pero se necesita de elementos más sofisticados, más tecnológicos. Usualmente, aún a pesar de que después les dé yo los detalles, los valores normales de temperatura oscilan entre los 97 grados hasta los 99. Después les voy a explicar los valores normales. La presión arterial. Realmente la presión arterial es el valor que contiene la ejerción o la fuerza que ejerce o la presión que ejerce la sangre en los 2 elementos del latido cardíaco, durante la fase sistólica o contracción cardíaca y la fase diastólica o contracción o dilatación cardíaca. Para la toma de la presión arterial se deben cumplir con ciertas premisas. El individuo debe estar relajado, evitar ejercicio previo. Debe haber tenido durante 5 minutos de reposo anteriormente a eso. No debe haber tenido ninguna actividad muscular, lógico, habíamos dicho, de reposo. Y además, por ejemplo, el individuo no debe estar apremiado por tener deseo de orinar, apremiado por tener deseos de caca. No debe estar sintiéndose mal por haber tenido una discusión allá en el front desk, etc. Debe tener relajación mental. La consulta debe estar tranquila. Yo me recuerdo aquellas consultas en Cuba donde habían 2 o 3 pacientes, donde la enfermera está entrando un paciente por un lado, tomando el signo vital por el otro, porque el médico está por el otro lado. Eso es una cosa que no, que conspira
no solamente con la toma de signos vitales, sino además con el funcionamiento normal de una oficina. Deben estar pacientes relajados previo a la toma de la presión arterial. No debe estar ansioso el paciente. La actividad mental debe ser la menor posible. No debe ser el individuo ese que viene con una perorgullada, habla y habla contigo. ¿Cómo se debe tener el equipo que lo hace? Debe tenerse un manómetro mercurio, que tenga un manómetro calibrado al menos durante los últimos 6 meses y que además de eso tenga un aparato automático que al menos sea validado también. Ese manguito también que nosotros utilizamos debe tener el tamaño adecuado para el brazo. Es decir, existe el manómetro para personas obesas y existe el manómetro para niños. No tiene sentido que un niño o un adolescente de 10 o 11 años, una niña que sea delgadita, utilicemos un manómetro descomunal de esos grandes, porque eso distorsiona. E incluso aquí dice, el tamaño, la cámara debe cubrir el 80% del perímetro del brazo, al menos, ¿viste? Se deben poseer diferentes esfigmomanómetros de diferentes dimensiones. Y además de eso, de que el esfigmomanómetro no esté tan deteriorado que el velcro, es decir, la porción esa que se pega, no esté tan deteriorada que pueda hacer que pueda, una vez que nosotros comencemos a insuflar a través de ese manguito, se pueda despegar. ¿Cómo se coloca ese manguito? Se selecciona el brazo que tenga la presión arterial más elevada, si así lo sabemos. Incluso el paciente en ocasiones puede decirte a ti de que él tiene la presión en el brazo derecho mucho más elevada que en el brazo izquierdo, etc. Se debe ajustar con holgura, sin holgura, pero tampoco sin que oprima. Es decir, debe ser ajustado sobre la base del grosor del antebrazo. Deben retirarse las prendas gruesas, es decir, si anda con abrigo, si anda con blusas que incluyan eso, si anda con camisas manga larga que sean de tela gruesa, deben quitarse. Evitar enrollarla, porque si le enrollas lo que está haciendo es comprimiendo y está distorsionando también. Dejar libre la fosa antecubital, es decir, el sitio donde vamos a colocar nosotros el estetoscopio. El centro de la cámara o la letra, o las marcas, letras, incluso los esfigmomanómetros vienen con la región derecha y la región izquierda, deben estar bien colocados. Y el manguito debe estar a la altura del corazón, es decir, el brazo debe estar en la posición donde se manifiesta, a la altura del corazón, de modo que el explorador pueda verlo bien. La técnica es primero establecer dónde existe la presión arterial sistólica por palpación en la arteria radial, es decir, nosotros vamos a dejar al descubierto la arteria radial de modo que podamos lo mismo palpar, que podamos auscultar a través de esa zona. Se debe inflar el manguito 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica. Incluso eso lo vamos a sentir nosotros cuando nosotros estemos incrementando, cuando la presión ya desaparece y debemos incrementarlo 20 minutos por encima. Desinflar a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, esto es un poco más difícil. Créanme que esto, yo no sé si lo he hecho alguna vez con este criterio. Créanme, no pretendo engañarlo. Y tiene 2 latidos. El primer latido de Korotkoff, que se llama, que es cuando aparece el latido cardíaco, se corresponde con la presión arterial sistólica. Y el segundo latido de Korotkoff, que es cuando desaparecen los latidos cardíacos. Eso nos da a nosotros el valor de la presión arterial diastólica. La respiración. En la respiración, netamente se hace, aún a pesar de que existen equipos electrónicos para eso, se hacen a través de la inyección. Y en la respiración nosotros vamos a ver 3 cosas importantes o 3 factores semiológicos importantes. El ritmo, es decir, si la respiración es regular o si es irregular. Y eso se infiere el nombre muy bien, no tengo que explicarlo. La frecuencia tiene valores normales entre los 12 y 18. Si está incrementada o por el contrario, está disminuida. Y además de eso, la profundidad, si es normal, si es demasiado profunda, si es superficial, que es la que se incrementa generalmente la presión, pero que se produce una respiración superficial que usted se da cuenta que no se expande el tórax a plenitud, además de la normal que se puede efectuar. El pulso realmente puede tomarse en cuantos sitios sean accesibles con arterias. Así, el más frecuente es el pulso radial. Además de eso, se toma el pulso lunar o ulnar, aquí está mal puesto, ulnar,
porque realmente es la arteria ulnar. Se toma el pulso carotidio, se toma el pulso popliteo, que está en la fosa poplitea detrás de la rodilla. Y la técnica es colocar la punta de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca por debajo de la base pulgar. Presionar ligeramente y a usted ahí va a sentir que con el auxilio de un reloj, cuántas pulsaciones se han efectuado durante un minuto o al menos durante 30 segundos y lo multiplica por 2. Los valores normales de los signos vitales, y aquí les imbuyo o además les incluyo alguna terminología que quizás ustedes han olvidado o se las doy. Los valores normales de los signos vitales para un adulto son sano promedio, son usualmente tomados en reposo, considerados en reposo. La presión arterial oscila entre 90,60 a 120,80. Alrededor de 120,80 estamos considerando se trata de una presión arterial normal. Un incremento se llama hipertensión arterial, un decremento o disminución se llama hipotensión arterial. La respiración normalmente es de 12 a 18 minutos. Algunos consideran hasta 16, pero es hasta de 12 a 18 según describen los libros. Un incremento es la taquipnea y una disminución es la bradipnea. El pulso, cuando se incrementa por encima de 100, se denomina taquifimia, lo que se corresponde en el corazón con la taquicardia. Y cuando está por debajo de 60 se considera bradifimia. Y la temperatura cuando está incrementada se denomina fiebre o hipertermia. Y cuando está en decremento o cuando está en disminución se denomina hipotermia. El examen físico es un valioso auxiliar para hacer el diagnóstico. La exploración o examen físico es el conjunto de maniobras que realiza el personal sanitario, un médico, un asistente médico, para obtener información sobre el estado de salud de la persona. Así se denomina semiología a todos los detalles que nosotros vamos a buscar u obtener en un examen físico. Semiología, recuerden, semiología clínica, debí subrayarlo. Después que se efectúa una anamnesis correcta o un interrogatorio eficaz, es que se efectúa un examen físico. Y el examen físico incluye muchos aspectos como son la inspección, la ocultación, la percusión, la palpación, pero además de ofrecer diagnóstico al médico, tiene una importancia capital que produce una cercanía, un estímulo. Incluso recuerden ustedes, por decirle un ejemplo, cuando se menciona algunas de las ventajas de la lactancia materna, es que establece una relación afectiva entre el nené y su mamá. Bueno, el examen físico establece una relación afectiva entre el paciente y el médico, de modo de que se produce una relación médico-paciente o se profundiza en la relación médico-paciente. En el examen físico vamos a ver la inspección, por ejemplo, y la inspección es el método de exploración física que se efectúa por medio de la vista. Es lo que usted logra ver, pero la inspección incluye muchos detalles. Desde que el médico se enfrenta a un paciente o desde que el paciente traspasa el umbral de una consulta, se está efectuando la inspección, porque definitivamente el médico está viendo la marcha, el médico está viendo cómo se conduce esa persona, la forma de vestir, si posee higiene, si no posee higiene. Es decir, la inspección general incluye sexo, la edad aparente, la integridad y constitución física, color y estado de la piel, la distribución pilosa, es decir, los pelos como lo tienen, la actitud somática, la postura, la fascia, el estado nutricional, la marcha, los movimientos, la actitud psicológica. Es decir, a través de la inspección nosotros vamos a comenzar a elaborar las ideas nuestras sobre el diagnóstico. La palpación es con mucho uno de los más importantes detalles, que todos son importantes, ojo, sobre el examen físico que se realiza un paciente y sobre todo la palpación a nivel de la región abdominal es muy importante. Yo diría que no hay nada que sustituya la palpación a la región abdominal como la ocultación en la región torácica para el examen cardiovascular, etc. Se ha de iniciar la exploración en la zona que esté más distante a la localización de donde te refiere el paciente que tiene el dolor. Es decir, te refiere el dolor, lo tiene en hipocondrio derecho y no vamos a comenzar la examinación por ahí. Vamos a comenzarla por un lugar más lejos para precisar y poder ir viendo a la par que estamos haciendo la palpación, ir viendo la fascia del paciente, porque hay veces incluso que nos describen a nosotros, que nos señalan a nosotros que tienen un dolor severo en fosa ilíaca derecha, y cuando nosotros estamos explorando, nosotros encontramos algún otro sitio que puede ser más doloroso o incluso que en la fosa ilíaca derecha no exista dolor ninguno.
Es decir, estamos trabajando con la susceptibilidad del paciente, con la subjetividad del paciente y con la palpación somatoperceptiva que nosotros tenemos, con la habilidad que se puede tener en esa evaluación. Por ejemplo, si encontramos una tumoración, si esa tumoración puede ser bien palpable, el tamaño que tiene la tumoración, si está adherida a planos profundos o por lo contrario, si es superficial, si no es movible, si esa tumoración puede ser regular o irregular. Todo esto son detalles que nos hablan a nosotros de la semiología, incluso una tumoración grande, adherida a planos profundos, que usualmente no es tan dolorosa, que se torna irregular, nos da a nosotros más mal pronóstico, que lógico tenemos que confirmar con otros detalles del examen físico, con otros detalles también de la evaluación del paciente, pero nos da a nosotros detalles semiológicos sobre que esa tumoración quizás pudiera ser maligna, aunque no sea un esquema, pero el examen físico nos auxilia mucho en eso. La percusión es con mucho uno de los elementos del examen físico que menos se está utilizando. Y menos se está utilizando porque se utiliza mucho todos los avances tecnológicos, toda la imagenología que hay actualmente. Pero lo cierto es que es un método que al producir vibración en los tejidos genera sonidos perceptibles al oído humano. Hay que tener más experiencia para que la percusión no sea del todo útil a nosotros. Pero sí realmente es así. La ocultación, aunque no nos extendamos en ella, es con mucho uno de los elementos del examen físico que son mucho más valiosos. Es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos los ruidos que se pueden mencionar con el paciente en posición fisiológica o el paciente fisiológicamente sin imbuirlo nosotros en nada, o por el contrario que nosotros seamos capaces de producir algunas maniobras que sean capaces de ocultar los sonidos que nosotros pretendemos. Es muy útil para ver las contracciones cardíacas, es decir, para ver la actividad cardíaca en general. Para el peristaltismo intestinal, es decir, para ver si existe actividad intestinal y si existe actividad intestinal, si son de lucha o no son de lucha, para oír los sonidos pulmonares, diagnosticar patologías pulmonares, etc.